y la tienen cuatrimestral, así que es peor todavía. Bien. ¿Pudieron ver lo de Hannah Arendt, lo último que le puse? ¿Hicieron algún repasito de algo? El PPT lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿El PowerPoint? No. ¿No? No. Bueno. Vamos a ver un cachito. Vamos a trabajar ahora especialmente. Yo lo que le subí ahí, esa guía de lectura de Arendt, es básicamente, no para que les contextualice, y algunos temas que son importantes saberlo, no me tienen que escupir Hannah Arendt, ¿sí?, de memoria en sus tratados ni en sus libros, no se trata de eso, sino de captar, digamos, por dónde va ella, y ahora vamos a ver esta presentación, este PPT, y después vamos a tomar 7 características de la antropología que toma ella, ¿sí?, a la hora de hablar de la condición humana, que es una cosa novedosa, interesante, sobre todo de cómo surge, ¿sí? Hannah Arendt, bueno, ella es judía, ¿sí?, con lo que implica un montón de cosas, ¿no? Ella nace en 1906, ¿sí? En Königsberg, bueno, no puedo decir por los braques, me matan, pero en Alemania, ¿sí?, en Prusia Oriental sería, y ahí comienza, a los comienzos del siglo XX, ahí comienza, digamos, toda una movida que había en ese tiempo en Alemania para integrar a los judíos, ¿sí? Al comienzo del siglo XX. Vivían en esa comunidad 500 judíos, más o menos, que habían decidido radicarse ahí después de que se habían fugado de Rusia. Y en Rusia ya tenían problemas los judíos, se van para otras regiones de Europa, llegan también hacia América, a Inglaterra, ¿sí? Los abuelos de Hannah eran rusos, ¿sí? Bien, al principio, digamos, ellos entran en una movida, en la época en que Moshe Mendelssohn abanderaba una especie de movimiento, vamos a decir así, de integración judía, ¿sí?, con las otras culturas. Vieron que históricamente los judíos tuvieron problemas, ¿sí?, a la hora de la integración con otras culturas. Esto ya viene desde épocas bíblicas, si se quiere. Entonces, esto era todo un movimiento, ¿sí?, para integrar a los judíos a la sociedad y a la cultura alemana de manera especial, cosa que, como sabemos, terminó de la peor manera con Hitler y demás, ¿sí? O sea, nunca se logró hacer eso. Pero, a pesar de que era una especie así de, llamémosle, inculturación, ¿sí?, o sea, ellos venían y tenían que adaptarse a las eh, modalidades, costumbres, lengua, ¿sí?, tradiciones alemanas, nunca dejaron de lado sus tradiciones judías, y nunca dejaron lo que traían, su origen, si se quiere, ¿sí? O sea, es más, a Hannah le habían inculcado muchísimo, muchísimo esta idea de el aprecio por su origen. De hecho, le repetían mucho que el hecho de haber nacido judía era innegable, digamos, y hacerlo era algo indigno, ¿sí? Es como que nosotros nos vayamos a otro lado y decir, bueno, que hemos nacido cristianos. Acuérdense que no es solamente la pertenencia, el judaísmo no es solamente una pertenencia de tipo sionista o nacionalista, sino es una pertenencia a una religión también, ¿sí? O sea, no solo aquel que nació en Judea, por decirlo así, es judío, sino aquel que pertenece a una religión. Entonces, tierra y cielo, podemos decir así, están totalmente unidos, no se puede separar, ¿sí? La fe de su nacionalidad, digamos. O sea, la fe se convierte en una expresión de su ser político, por así decirlo.
¿sí? Nosotros decimos, "Bueno, yo soy argentino", y podés ser cristiano, podés ser ateo, podés ser musulmán, podés ser lo que sea, ¿no? O sea, no hay una identidad de nuestro ser nacional con nuestro ser religioso, por decirlo así. Bueno, a los padres le inculcaron mucho esto del tema de la pertenencia de estas raíces que ella tenía, y decían, negar esto era indigno. De hecho, sus padres eh, militaban también, esto para poner un poco en contexto, en la izquierda política en Alemania, ¿sí? Acuérdense que Hitler y demás aparecieron desde la izquierda, no de la derecha, ¿sí? Y bueno, de hecho, su madre, la madre de Hannah, fue admiradora de Rosa de Luxemburgo, ¿sí? Pueden buscar a ver quién era este personaje de esa época. Ella estudia en lugares importantes, en Hamburgo, Friburgo, Heidelberg, ¿sí? En 1924, 1929. Se conoce con, bueno, Karl Jasper, dirigió su tesis doctoral, ¿sí? Hablando de su formación académica. Conoce a Heidegger, ¿sí? A quien ella lo define como la gran pasión amorosa de su vida. ¿Sí? No es que tuvieron una escapada amorosa, sino que de hecho se conoció más tarde con Heidegger, y la mujer de Heidegger estaba ahí, por las dudas, ¿sí? Estos son datos así de cholulaje filosófico. Entonces, Casper la guía en su tesis. Ella hace sobre el concepto del amor en San Agustín, hace una tesis doctoral fabulosa, ¿sí? Donde aparece un concepto netamente de ella, que es el concepto de natalidad. Todo lo demás está ligado por la influencia muy fuerte de Heidegger, ¿sí? Bueno, conoce a Husserl, ¿sí? Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, pero estos despiertan interés después, digamos, no ahí, ¿sí? Después ella se ve más interesada eh, por esto. Eh, y termina ella exiliada, ¿sí? Ya con el nazismo y demás, hacia los años 40, termina exiliada en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y ahí ella empieza a hacer una especie de, eh, bueno, escribió mucho, ¿no? Vamos a ver algunas obras, acá vamos a tratar dos o tres, nada más. La condición humana, que es su gran obra, por decirlo así, pero tiene otra, Los orígenes del totalitarismo, eh, y otra que ahora no me estoy acordando. Pero vamos a tratar ahora una vinculación sobre los orígenes del totalitarismo y la condición humana, en categorías antropológicas, ¿sí? Entonces, todos estos vaivenes así de idas y vueltas de Hannah, escapándose sus padres de Rusia, después teniendo problemas en Alemania, donde tenían que haberse integrado y no lo hicieron, después de su exilio finalmente en Estados Unidos, ¿sí? Ella va a decir, ¿no? Y acá la cito, ¿sí? Una idea muy interesante, dice: cuando se presenta la opción entre la libertad incierta y la precaria seguridad de la falta de libertad, cuando se presenta una oportunidad única de acción, las vacilaciones pueden ser fatales. Y así vivió ella siempre, se esforzó por que toda su vida sea un hablar y un actuar sin vacilaciones en los momentos determinantes, ¿sí? Esta obra que le decía recién, Orígenes del totalitarismo, ¿sí? Es un libro donde, sobre la historia moderna, ¿sí? Ella escribió esto después de la Segunda Guerra Mundial, se publica en el 51, de hecho, eh, y es calificado como el libro de la resistencia, ¿sí? Porque ella va a decir que el totalitarismo es todo aquello que va en contra de la condición humana, ¿sí? Es todo aquello que, eh, digamos, atenta, destruye todo lo bueno que puede haber en el hombre, ¿sí? Y va a clasificar esto, digamos, a partir ya de los orígenes totalitarios, va a ser un raconto, digamos, de la historia del totalitarismo. Y ella va a decir que
la forma nazi, por ejemplo, en los orígenes del totalitarismo y el comunismo, ¿sí? Estas formas de gobierno son esencialmente las mismas. En el fondo no cambian. ¿Por qué? Porque gobierna alguien que es elegido por algo, por alguien, ¿sí? Que él se lo pone, o la masa, o una divinidad, o lo que se quiera, y se constituye en la razón absoluta de todas las cosas. Y gobierna a los otros por medio del terror, ¿sí? Por medio de la fuerza, por medio de la aniquilación del ser. ¿Mm? Después, otra obra es esta que les mandé, que es la que más trabajamos, que es La condición humana, que pertenece a 1958. Y es un estudio sobre el trabajo y la acción, ¿sí? O sea, los modos de vida activa. Esta frase que aparece, o esta expresión vida activa, que aparece frecuentemente en toda su obra. Y es una cosa muy interesante porque es la primera vez, ¿sí?, que se excluye en una obra que habla sobre el trabajo y sobre la acción, excluye la esfera, digamos, de lo que ella llama lo social, ¿sí? Y también va a dejar de lado el juicio moral. Vieron que siempre que se habla del trabajo y de la acción, o sea, si nosotros decimos, vamos a accionar esto, vamos a movilizar, qué sé yo, vieron que ahora hay grupos así jóvenes en acción, por decirlo, ¿no? O qué sé yo, profesores en acción, lo que sea, alumnos en acción, bueno, o sea, siempre es movilizarse para algo, o sea, y eso todo tiene un fin social, ¿sí? Bueno, ella saca lo social, excluye a lo social de la esfera de la vida activa, ¿sí? O sea, no hace una sociología, por así decirlo, ¿sí? Eso es una cosa interesante. Y tampoco hace una moral social, ¿sí? Una moral del trabajo, una moral de la acción. O sea, ella excluye estos dos ámbitos de lo que, ¿cómo es? Está expresando. ¿Sí? Entonces, ella va a destacar, digamos, la especificidad de la acción, ¿sí? Y va a decir que la acción, a diferencia de la conducta humana, ella diferencia acción humana, ¿sí?, de conducta humana, la conducta humana está más ligada, ¿sí?, a una cuestión moral, a una cuestión de principios, a otras cuestiones, ¿sí? Y a veces, si sacamos eso, queda una cuestión solamente animal, si se quiere, ¿no? Entonces, pues, la acción humana, a diferencia de la conducta humana, solo puede ser juzgada, dice, por el criterio de grandeza, porque está en su naturaleza traspasar comúnmente lo aceptado y llegar a lo extraordinario. ¿Sí? Ella va a hablar, ¿se acuerdan?, de todo este tema de la transformación, de esta ligazón de lo pasado, de resignificar el pasado en el presente y proyectarlo. ¿Sí? Entonces, cada acción para ella tiene que ser juzgada, digo bien, de manera en sí misma, en su singularidad, ¿sí? Sin referencias a criterios y valoraciones externas, ¿sí? Por eso ella va a decir que no es una especificación la acción humana, la acción no es una especificación de una regla, ¿sí? O sea, no hay una regla que me va a decir, bueno, cómo evaluar, cómo sacar, con qué criterios de juicio tengo que juzgarlos, valga la redundancia, esta cosa, ¿sí? O sea, con qué juicios morales tengo que evaluar, juzgar la acción, sino que la grandeza de esta acción va a ser siempre el compromiso que cada persona hace para vivir de acuerdo consigo mismo. Ella va a valorizar y va a destacar, digamos, todo lo que tenga que ver con la identidad, ¿sí? O sea, podemos decir que termina siendo una cuestión individualista casi, ¿sí? Porque, pero individualista, pero cuando nosotros decimos a veces, y en antropología suele pasar, cuando hay categorías, o en filosofía suele pasar, hay categorías que tienen ya por sí mismas una carga negativa, subjetividad, por ejemplo, ¿sí? O subjetivismo, o subjetivo. Tiene una carga aparentemente negativa en sí misma. ¿Por qué? Porque parece que es una cuestión netamente relativa y que depende solo del sujeto. Lo mismo pasa con esta categoría
individual, ¿sí? O de consigo mismo, o de sí mismo, ¿sí? Me termina, parece, siendo una cuestión muy parcial de la cosa, ¿sí? Y ella cuando habla revaloriza toda esta cuestión. Entonces, el proyecto vital por el cual el hombre se mueve tiene que ser conocido, evaluado y comprendido y puesto al servicio de la humanidad entera. Pero es este mismo hombre el que lo hace. ¿Sí? O sea, por eso no puede ser evaluado, juzgado, normado desde afuera. ¿Sí? Es algo que surge de adentro. O sea, ya va a hablar mucho esto de la interioridad que el totalitarismo va a ir destruyendo después. Entonces tenemos hasta ahora dos obras. Origen del totalitarismo, ¿sí? Donde se convierte, decíamos, en el libro de la Resistencia, que escribió en 1951, ¿sí? Y modifica, digamos, ella el modo tradicional de clasificar los gobiernos, ¿sí? Introduciendo este concepto de totalitarismo. Platón y Montesquieu no existía esta expresión, ¿sí? O sea, existía quizás la monarquía, ¿sí? O la tiranía, pero el totalitarismo es una expresión que le agrega a ella, digamos. Y después, bueno, la condición humana, que era lo que decíamos esto, donde hace especialmente los modos el énfasis en los modos de vida activa. Y hay otra obra de 1963, ¿sí? Cuando ella ya está en Princeton, sí. ¿Se dice así o se dice Princeton? Bueno, es en Estados Unidos, ¿sí? En 1963, sobre la revolución. Me lleva a hablar sobre esto, y es una obra, digamos, y en esta obra hace una comparación entre la Revolución Americana y la Revolución, como revolución política, y la Revolución Francesa, dice como revolución social, pero preocupada por la cuestión social. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan que ella en la vida activa sacaba lo social de la acción? ¿Sí? Entonces, la fuerza que tiene este libro, por así decirlo, en esa situación y todo, ¿sí? Es que porque pone de relieve lo que es importante para el hombre en la vida pública, digamos, debatir, dialogar, actuar, ¿sí? Y va a poner después algunos antecedentes, digamos, ¿sí? De estas obras, de cómo ella llegó a hacer esta síntesis, digamos, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a hablar de distintos niveles, ¿sí? Como de interpretación de la dimensión antropológica de Hannah Arendt, ¿sí? Y ella intentó, digamos, por su mismo estilo de vida, por las mismas situaciones que vivió, ¿sí? Ella logró una comprensión de la vida, de la naturaleza humana, ¿sí? Que ya vimos, naturaleza, ella no la entiende, naturaleza humana como la entienden los antiguos, ¿se acuerdan? ¿Sí? No es como acto de ser ni nada de esto, no es como aquello que viene predeterminado así de una manera cerrada, ella tiene otra categoría para esto. Y entonces vamos a verlo en unas categorías antropológicas, que es antropología fundamental, son 7 categorías que ella menciona, y unas categorías metafísicas que están subyacentes, digamos, a la hora de pensar al hombre como ser político. Estas 7 Marco, categorías, sí. eso que dijiste por ahí no lo vimos, de la comparación de la naturaleza con cómo la entendían los antiguos. Ah, bueno, dale. Bueno, acuérdate que la naturaleza humana, que cuando hablamos habitualmente de naturaleza humana, decimos que es algo, sobre todo como la entendían los antiguos, algo determinado, ¿sí? Algo que, como la esencia, algo que no se puede cambiar, ¿sí? Algo que, no, eso ya viene con su naturaleza, o sea, es parte de su naturaleza. O sea, si le sacamos eso, o sea, la naturaleza del hombre, ¿cuál es? Para los antiguos. O sea, ¿qué es lo que nos hace ser hombres y no otra cosa?
El ser racional. El ser racional, el intelecto. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra caballito de batalla, por decirlo así, nuestro as de espada, ¿sí? Que nos distingue de los otros seres. Somos seres racionales. De hecho, se nos define así. Soy politicón, va a decir Aristóteles, ¿sí? Platón, ¿se acuerdan? Va a decir el hombre es su alma, pero ¿qué tipo de alma? Es alma racional, ¿sí? O sea, tiene que ver eh, con esto, ¿sí? Ella sigue esta lógica, pero vas a decir que el hombre es, digamos, un ser político, ¿sí? Se apoya en estas definiciones político y ahora ella va a explicar qué significa todo esto. Ella todo lo analiza desde la cuestión eh, política, porque acuérdense que en esa situación, digamos, guerra, posguerra, preguerra, otra vez porque le tocó todo, y posguerra, exilio y demás, y guerra fría después, ¿sí? Entonces, el tema es qué es cómo la política o cómo el totalitarismo va destruyendo la naturaleza humana, ¿sí? El totalitarismo expresado de distintas maneras, y ella va a hablar del nacimiento, del origen de la acción. El hombre es eso, va a decir eso. Es una fuerza que todo individuo tiene, ¿sí? Que es por nacimiento origen de acción. ¿Y entonces, la política es fundamental porque lleva a entender al hombre, decía, como animal político, ¿sí? A la manera de los antiguos, pero también tiene otras dimensiones. Entonces, la política es para Arendt acción, que tiende a desarrollar las potencialidades del ser humano. Ahí podemos ver acto y potencia si se quiere. Y en este caso, dice ella, está guiado por el espíritu revolucionario. ¿Sí? ¿Qué es este espíritu revolucionario? Es la reacción que trata de reprimir o anular lo que configura la esencia del totalitarismo. ¿Sí? O sea, lo que va en contra del totalitarismo. ¿Sí? Trata de anular o reprimir al totalitarismo. Entonces ella va a nombrar 7, les decía, categorías, podemos llamarlas, conceptos, categoría me gusta, o conceptos básicos de la antropología. ¿Sí? El primero va a ser origen, necesidad, novedad, libertad, función, comprensión y perdón. ¿Sí? Voy de vuelta. Origen, necesidad, novedad, libertad, fundación, comprensión, perdón. ¿Sí? Estos conceptos le van a servir a ella, digamos así, para repensar críticamente algo que es importante, el concepto de poder. ¿Sí? Ella va a querer buscar la manera de darle un nuevo sentido a este poder. ¿Por qué? Porque el concepto de poder tradicionalmente se había fundado sobre la teoría política. Acuérdense que empieza, ¿sí? Edad moderna, y de Descartes en adelante, después, segunda mitad de siglo XVIII, ya empieza con la fundación de los estados totalitarios, ¿sí? Y demás. Entonces, tradicionalmente el concepto de poder se fundó, ¿sí? Sobre la teoría política. Lo mismo que los conceptos de dominación y de violencia, ¿sí? Que son la mayor parte, digamos, con lo cual nosotros podemos definir al poder. ¿Sí? De hecho, o al Estado. Al Estado como una de las definiciones clásicas de Estado, ¿sí? Es aquel que tiene el monopolio de la violencia. Esa es la definición de Estado. Ese Estado es aquel que tiene el monopolio de la violencia. ¿Sí? De hecho, es aquel que puede ejercer la violencia legítimamente. Digo, ¿por qué? Porque tiene la fuerza pública de su lado, toda la policía, digamos, gendarmería, ejércitos, ¿sí? Es aquel que puede hacerlo. Entonces, se define el poder a partir del ejercicio
Es una cosa re loca. Una cosa re loca, definirlo a partir del ejercicio de la violencia. ¿Sí? Bien. Entonces, estas categorías antropológicas, ¿sí? Origen, necesidad, novedad, libertad, fundación, compasión y perdón, van a constituir, por decirlo así, un enganche, ¿sí? Que va a unir la filosofía política con la antropología filosófica. ¿Sí? Que hasta ahora, acuérdense que estaban separadas, las cosas se iban separando, íbamos cada vez más comportándonos, digamos, como compartimentos estancos. ¿Sí? Modernidad, posmodernidad, esto de interdisciplinariedad no es algo, es muy novedoso, y podemos ser interdisciplinares en muchas cosas, pero ustedes con lo de ustedes y yo con lo mío. ¿Vieron? Decimos, bueno, inclusive suele pasar cuando se hacen planes de estudio, trabajos interdisciplinarios, donde, bueno, está, qué sé yo, el de historia, el de filosofía, el de psicología, el de matemática, el de lengua, y teóricamente tiene que haber una línea transversal imaginaria, como la de Greenwich o el Ecuador, ¿sí? Donde todos saben qué pasa, pero que tiene que haber algo transversal, pero nadie sabe bien qué es. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente, pero trabajamos indisciplinadamente. Y cada uno hace lo suyo y no hay contacto. Después, ¿cómo hacemos? Como a veces hacemos algún trabajo, nos repartimos, cada uno hace 3 páginas y simplemente lo ensamblamos. ¿Sí? Bueno, con estos conceptos, estas 7 categorías, podemos engarzar de una manera muy interesante la filosofía política y la antropología filosófica. ¿Sí? Entonces, si me apuro, avísenme, porque es un tema, este es un tema que me gusta mucho y me entusiasmo y puedo perderme. ¿Sí? Entonces, decíamos, Hannah va a partir de la aceptación de que el hombre, decíamos, es un ser político, por naturaleza. Es un ser político por naturaleza. Acuérdense, Sobón Politicón. Sí, es un ser político por naturaleza. Pero ya no gracias solamente a su intelecto o a su capacidad social. Porque Aristóteles decía esto, es un animal social, no gregario solamente como las abejas, pónganle, sino que es un ser animal político porque establece relaciones políticas. Crea la ciudad, la polis. Es posible que viva bajo leyes, ¿sí? Leyes racionales. ¿Sí? Entonces, ella va a decir, pero gracias a 2 capacidades, a la palabra y a la acción. ¿Sí? A la palabra y a la acción. Estas 2, ¿sí? Capacidades son los elementos, digamos, de la naturaleza humana que hacen posible, ¿sí? Que hacen posible o que fundan la vida política del hombre. La palabra y la acción. Entonces, ella se va a preguntar por la unidad total y por la estructura última del ser humano, en el sentido de que todas las manifestaciones de la vida del hombre, ¿sí? Y de un modo particular la dimensión política, se expresan en estas 2 cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede unir? ¿Sí? Entonces, ella va a invitar a asumir, digamos, la plena responsabilidad de la propia existencia. ¿Se acuerdan que hace un ratito le hablaba de que ella va a insistir mucho en la identidad, o sea, en lo de uno, en ser sí mismo? Bueno, también acá ella va a insistir muchísimo, muchísimo en la cuestión de la responsabilidad por la propia existencia. Ella va a decir que hay que animarse a... ¿vieron? ¿Nunca estuvieron con pereza ustedes? ¿O vieron el perro que está tirado así en el pasto? ¿No? Cuando se levanta, ¿qué hace? ¿Nunca vieron un perro que se levanta después de estar acostado o durmiendo? Y se estira. Se estira, se sacude. Bueno, ella decía eso. Hay que sacudir, digamos, hacerse responsable de la existencia es sacudir la pasividad. ¿Sí? ¿Qué es la pasividad? Es el conformismo con el estado. Lo que hoy diríamos, o lo que hoy dirían los coaching, los que dirían estos
para vencer la procrastinación, ¿sí? Dirían, bueno, hay que salir de la zona de confort, ¿sí? O sea, ella decía esto, hay que no salir del conformismo actual de las cosas, del estado de las cosas, que impide adaptarse, ¿sí?, al imperio de las cosas que le son intrínsecas, ¿sí? Esto de ser uno mismo, de responsabilizarse, si yo me quedo conforme con lo que tengo, ¿sí? O sea, vivo sometido al mundo. Y entonces tengo que sacarme, desperezarme, sacudirme, para iniciar, dice, un proceso, una expresión muy linda que tiene, es un proceso de reconciliación con la realidad. Un proceso de reconciliación con la realidad. Ahora, ella va haciendo así el análisis político muy vital, si se quiere, o el análisis de la naturaleza humana muy vital, ¿sí? Por esto, esta idea de ser responsable de la propia existencia. Por eso, cuando hablamos de condición humana, nos vamos a referir, o sea, no a un esquema, ¿sí? Nos vamos a referir no a un esquema de naturaleza prefijado, así como yo le decía, los antiguos decían, bueno, el hombre es su alma, y esta alma está prediseñada, ¿sí? Platón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Está creada en el mundo de las ideas, se cayó por tal cosa, iba en el cortejo de los dioses, ¿se acuerdan? El carro alado, bueno, el alma iba en el cortejo de los dioses, ahí porque el caballo negro y el caballo blanco se pelean, se desboca el caballo negro, se rompe la auriga, cae el alma, pasa por el río del olvido y tiene que volver, está predestinada, es un alma predestinada que a caer y a volver, ¿sí? O sea, tiene un ciclo, acuérdense del ciclo del eterno retorno, ¿sí? Podemos hacer una lógica también con Nietzsche después de Arendt. Ahora, entonces, condición humana para Arendt no es esto, ¿sí? Un esquema de naturaleza determinada, ¿sí? De conductas añadidas que ya nos vienen. ¿Vieron cuando decimos, no, vos sos así? O de categorías homogéneas y establecidas para siempre. Decimos, no, esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. No, está en su no le hables porque cuando recién se levantó, no le hables. Porque está en su naturaleza, o sea, no lo decimos así, pero decimos, no, cuando decimos, él es así, ¿sí? Entonces, como que no va a cambiar, no va a mejorar, ¿sí? No, no se trata de esto. Tampoco vamos a decir que esto de naturaleza humana está ligada solamente a condicionamientos psicológicos, digamos, de comportamientos que actúan sobre un individuo como impulsos, ¿sí? Instintivos, de deseos, circunstancias sociales, ¿sí? Tampoco se limita a entender la condición humana o la naturaleza humana, ¿sí? Como producto de una situación histórica, ¿sí? O geográfica. Bueno, no, porque mi historia, ¿vieron? A veces eso nos como que tiende a predeterminarnos, ¿sí? Entonces decimos, no, porque mi historia me condiciona de tal manera mi nacimiento geográfico, ¿sí? No, pasa que yo nací en una familia así, asá, entonces eso me condiciona, me limita, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Esto termina que los hombres, digamos, sean colocados, dice ella, por la fuerza de las circunstancias, extrínsecas al hombre en un lugar que no le corresponde, que no le deja salir. Por eso la condición humana es condición de posibilidad más que limitación. O la naturaleza humana en este sentido es condición de posibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de condición humana nos referimos, ¿sí?, a esa fuerza espiritual, va a decir Arendt, que irreprimible, ¿sí?, que constituye el núcleo esencial del hombre. Lo que le posibilita salir de sí mismo, ser dueño de sí y actuar en el mundo, ¿sí?, buscando su propia perfección, ¿sí? Esta Me hace meta. recordar, me hace recordar esto que de alguna manera nos preguntaste en la clase que desarrollaste Mises,
en que nos preguntabas si el obrar precede al ser o es al revés, ¿no? Para ella sería el obrar precede al ser, o sea, es el hombre que se va determinando con sus acciones y no es que le está dado de antemano un ser y en función de eso es como actúa y está El ser determinado, sigue ¿no? al obrar, siempre el ser sigue al obrar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo obro porque soy. ¿Sí? Acá también pasa eso. O sea, si no, terminamos cayendo en un materialismo. Sartre, Nietzsche y demás. ¿Sí? El obrar es más importante. Yo obro porque soy. No, no, no. Acá ella no hace esta distinción, ¿no es cierto? De ser y obrar, sino que está diciendo que la naturaleza humana es acción. ¿Sí? Es acción. Es política. ¿Sí? Es esa fuerza espiritual que moviliza todo, que saca, que desarma, que desarticula. Es esa fuerza originaria, es una palabra que yo voy a usar mucho, ¿sí? Es una fuerza originaria que conforma la esencia humana y se manifiesta, digamos, en las categorías antropológicas. Y por eso ella empieza, ¿sí? Cuando habla de las categorías, la primera va a decir origen. El hombre es origen. El totalitarismo, ¿qué va a querer hacer? Hacerlo al hombre fin, nada más. Y le vas a quitar el comienzo. Y nosotros somos origen. ¿Sí? Entonces, en el estudio del totalitarismo, cuando ella habla de los orígenes del totalitarismo, ella va a descubrir las deformaciones, por decirlo de alguna manera, que pueden someter algunos rasgos constitutivos del ser humano. Entonces, al origen hay algo que le va en contra, a la necesidad, a la novedad, a la libertad, ¿sí? Hay algo que le va, digamos, a ser siempre sombra, hay algo que le va a querer desdibujar, por decirlo así. Entonces, ella va a analizar los hechos políticos, ¿sí? Que le tocaron, digamos, inclusive ella los padeció, ¿sí? Y va a establecer, digamos, un nexo, ¿sí? Entre las categorías y la realidad. Entonces ella va a decir, cada hombre, ¿sí? Al aparecer en el mundo, estoy citándola, dice, por el hecho de su natalidad, acuérdense de esta palabra que apareció en su tesis doctoral, ¿sí? Un concepto suyo, ¿qué es la natalidad? Es la aparición que tiene lugar como un producto y concreción particular de la fuerza espiritual primigenia. Entonces, cada hombre al aparecer en el mundo por el hecho de su natalidad, es origen. Es decir, un ser que lleva dentro de sí el principio de su acción. ¿Sí? O sea, ¿qué es esto? Nadie, cuando, dicho de una manera así muy... Nadie puede... Esta canción de Ataque 77, Hacelo por mí, ¿se acuerdan? Vieja ya. Probablemente no la escucharon. ¿Sí? Hacelo por mí. Digo, Hannah Arendt va a decir, no, no se puede. ¿Sí? Vos sos el principio de tu acción. Nadie puede hacer algo por vos. ¿Sí? Nadie puede movilizarte. Entonces, es esta fuerza primigenia, originaria, ¿sí? Que constituye al hombre, ¿sí? Desde que éste tiene la necesidad de autoconciencia o de autoapropiación, captación del sentido de su ser, de autoproyectarse, de autoexponerse, de un montón de autos más, si quieran. ¿Sí? Pero siempre el hombre es posibilidad. Entonces, la primera categoría, vamos a desarrollar un cachito, la primera categoría, que es la categoría de origen, ¿sí? Presenta, digamos, una diferenciación. Cuando nosotros decimos origen, no solo estamos diciendo comienzo, pero habitualmente decimos comienzo, pero ¿comienzo de qué? ¿Cuál es el origen del hombre, por ejemplo? ¿Sí? Y de ahí vemos una causa extrínseca, si se quiere.
fue creado, fue producto del origen, es la evolución, ¿sí? La pelea de los dioses, ¿sí? Que lo partieron al medio, depende, ¿sí? Lo podemos encontrar distintas definiciones, digamos. Entonces, las características propias de esta categoría de origen se revelan en el análisis de las revoluciones. ¿Sí? Dice Arendt, todas las revoluciones manifiestan inicialmente un movimiento de ruptura con el estado presente, ¿sí? Con el estado de las cosas. O sea, una revolución es una ruptura de lo que ya venía, ¿sí? O sea, todos vienen para acá, la masa viene para acá, y el revolucionario va en contra, rompe el trayecto de la masa, podemos decir, irrumpe, ¿sí? Pero esta ruptura va a revelar siempre, digamos, un ineludible, ¿sí? Nexo con una tradición que constituye al hombre, ¿sí? Que lo hace capaz de una acción libre. Esta acción libre la entiende Arendt, ¿sí? Como la capacidad de actuar desde sí mismo dentro de un espacio público. ¿Sí? Ser origen y reconocerse como tal, dice ella, es aceptar que la acción que realiza y manifiesta el vivir del hombre tiene raíces ontológicas. O sea, que tiene raíces en su propio ser. Este origen no depende, o sea, el origen del hombre, el Big Bang, el Big Crunch, la evolución, Lucy, el eslabón perdido, Dios, ¿sí? Este origen, dice Arendt, no depende de factores externos, ¿sí? Asignados por azar a los individuos, sino de la interioridad del hombre como fuerza primigenia. Acuérdense de esto, fuerza primigenia, ¿sí? Hagan un rap después de esto, que hace suya, digamos, su propia historia, que asume la tradición, ¿sí? Por eso, se puede afirmar que todo hombre, dice ella, es siempre reconocimiento libre a partir de una fuerza originaria. ¿Originaria de qué? De la historia. De las cuales siempre están presentes el origen, ¿sí? Que está inseparablemente del poder creador y de la tradición. Entonces, el hombre comienza a negar el sentido de su vida, va a decir ella, cuando duda o pierde la confianza o la fe en el mundo que lo rodea. ¿Sí? O sea, ¿cuándo pierde su origen? ¿Se acuerdan lo que decíamos al inicio? Esto que ella, digamos, tenía que adaptarse, por decirlo así, al mundo alemán sin perder sus orígenes, que fue lo que, o sea, negar que era judía era algo indigno, le decían en su casa. ¿Sí? O sea, no perder tu origen, no olvidarte quién sos, de dónde venís y todo lo que traes. ¿Sí? Por eso, origen, poder creador y tradición van juntas. Y esto se da, ¿no es cierto? Esa fuerza originaria que se da en la historia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta diferenciación entre history e history? Ahora vamos a ver más adelante otra diferenciación, que si bien ya no lo hace, pero entre liberty y freedom. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros tenemos una palabra para decir libertad, en inglés hay dos, así que expresan cosas también diferentes. Entonces, cuando uno empieza a negar, ¿sí? El sentido de su vida, uno empieza a negar el sentido de su vida cuando empieza a perder la fe o tiene desconfianza al mundo que lo rodea, a las leyes, a los derechos, especialmente a la posibilidad de manifestar su ser. Digo, si yo estoy en un lugar donde no puedo mostrarme quién soy, empiezo a negar aquello que soy, empiezo a negar aquello que traigo, ¿sí? Y esa fuerza originaria se va aplacando, se va destruyendo, se va durmiendo. En una palabra,
cuando se centra en una negación de lo establecido, digamos, de lo que soy, del origen, se da una disolución, podemos decir, del hombre. Entonces, el hombre, al perder su referencia a un origen, pierde los criterios de juicio, pierde la justicia, ¿sí? Las categorías de sentido común, lo que es de sentido común habitual de ese origen ya lo deja de lado, ¿sí? La identidad, ¿sí? Y acá parece que entramos a hablar en categorías psicológicas. Vamos a ver que parece que estamos todo el tiempo rondando o lindando con categorías psicológicas y después también categorías espirituales. Ella va a hablar de una crisis de identidad a la hora de negar el origen. Y que, digamos, podemos decir, bueno, que aquel que niega su origen o que tiene desconfianza o pierde la confianza en su origen, entra en esta crisis adolescente, por decirlo así, ¿no es cierto? Que no sabe quién es, qué quiere, que de dónde viene, que qué sé yo, que duda de lo que trae y demás. Eso no dice Arendt, eso lo digo yo, ¿sí? Para tener una imagen, digamos. Entonces, aquel que pierde su origen sería como un adolescente, ¿sí? Pero que tampoco busca, ¿sí? Tampoco busca, sino que está necesariamente siempre negando esto, ¿sí? Entonces, esta crisis de identidad que genera la pérdida del origen puede llevar al hombre a buscar un espacio de manifestación y una reconciliación consigo mismo que le permitan comprender su propia verdad. Cuando el hombre asume su origen, es capaz de descubrir, comprender, aceptar, asumir su propia verdad. Al entrar en su interior, acuérdense que esto es una fuerza interna, siempre. Y todas estas categorías antropológicas hacen a la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, es una fuerza interna que de adentro hacia afuera, o sea, no es interior hacia la exteriorización, y no al revés, no es que algo que me viene de afuera, ¿sí? Al entrar en el interior, entonces el hombre encuentra en sí, digamos, la fuerza espiritual que lo hace origen. ¿Qué es hacerse origen? Es ser capaz de generar comienzos, nuevos comienzos, de autoexpresarse, va a decir ella. ¿Sí? Entonces, este autoexpresarme también me va a llevar a reencontrarme con la fuerza de la acción. ¿Sí? Esta fuerza de la acción y de la palabra que van a ser factores de mi identidad. El hombre es animal político, sobre todo por la palabra y la acción. ¿Sí? Entonces, esto hace, ¿sí? Encontrarse, saberme origen, hacerme origen, me va a poder facilitar el reencuentro con la acción y con la palabra, como factores de identidad. ¿Sí? La acción y la palabra como factores de identidad, así como la presencia sentida y valorada del otro. Entonces, estos sentimientos, ¿sí? Son los que van a permitir amar la realidad, o sea, que el hombre ame su realidad y reconocerse, digamos así, feliz, orgullosamente, orgulloso, como hombre de acción. Entonces, cuando el hombre no encuentra su identidad en sí mismo, sino en factores externos que no comprende, ¿qué pasa? Se deja manipular, se masifica, transforma no solo la verdad del hombre, sino la verdad de la esencia humana en otra cosa. Podríamos decir en términos marxistas, se enajena, se aliena, ¿sí? Ella no utiliza eso, pero podemos decir eso. Entonces, destruir la identidad del hombre por medio de la anulación de la palabra y de la acción y del pensamiento es generar hombres vacíos, anulados de su esencia, ¿sí? Estos hombres van a ser producto e instrumento del totalitarismo.
como dinámica de devastación humana. Entonces, si uno está con crisis de identidad, el totalitarismo, que se expresa de muchas maneras, ¿sí?, va a traer devastación a la naturaleza humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado, lo va a masificar, por otro lado, lo va a manipular, por otro lado, le va a cambiar la verdad del hombre, su verdad, ¿sí?, la verdad que lo define, y la verdad de la esencia humana. Entonces, ¿por qué? Porque el totalitarismo va a negar siempre, siempre, siempre al hombre como origen. ¿Qué es el hombre como origen? El hombre, acción, tradición y palabra, estas tres cosas, ¿sí? Y lo va a considerar, como decíamos hace un rato, solo como fin y no como comienzo, ¿sí? Va a intentar hacer del hombre un objeto gastable, despreciable, o sea que se va depreciando, ¿sí?, de escaso valor, pero que le va a facilitar, digamos, cumplir al totalitarismo su objetivo, y va a facilitar la destrucción del propio hombre, ¿sí? El totalitarismo, entonces, es una máquina, dice ella, destructora de toda interioridad. Esta es otra palabra, que vamos tomando, ya va utilizando terminología que parecen, ¿sí?, que está más bien ligada a la psicología o a la autoayuda o a la espiritualidad, ¿sí?, pero es antropología neta. Entonces, el totalitarismo, digamos, es esta máquina, dice ella, que destruye la interioridad, que va a sumergir al hombre en un sinsentido, ¿sí?, que va a ser despreciar, o le va a hacer que el hombre pierda el sentido a todas las categorías esperanzadoras del sentido común, ¿sí? Y lo va a llevar al olvido de todo lo que fomentaba, digamos, su origen e inmortalidad, ¿sí? Porque el totalitarismo cosifica al hombre. El hombre es una cosa, es un bien de uso, que le sirve solamente para cumplir su objetivo. Entonces, el origen del hombre tiene que ver con esta triple dimensión: acción, tradición y palabra, ¿sí? Entonces, esa es la primera categoría. La segunda categoría, decíamos que es la categoría de necesidad, ¿sí? Esta categoría puede tener varias formas, ¿sí? Pero la necesidad es como esa fuerza también, como decíamos, ¿sí?, interior, ¿sí?, que mueve al hombre, que va a mover al hombre sobre todas las cosas a la acción o a la autoanulación. Puede tener las dos cosas, ¿sí? Entonces, un hombre puede experimentar la necesidad como fuerza superior del espíritu, que le impulsa a ser sí mismo, ser origen y libertad, o como excusa para la autoanulación en una obediencia incondicional. Depende qué es lo que me moviliza, ¿sí? Puedo ser yo mismo por una necesidad, yo quiero ser, o puedo seguir sumisamente aquello que me dicen, aquello que yo necesito. Si yo necesito ser, me movilizo, o sea, quiero sacar lo que hay dentro de mí. Ahora, si yo espero que alguien me diga lo que yo voy a hacer, ¿sí?, esta necesidad se convierte en una fuerza de autoanulación. Vamos a dar las dos cuestiones, digamos. Dentro del espíritu revolucionario, va a decir Arendt, la necesidad tiene un sentido netamente positivo, porque es ese impulso a la reconquista